Un saludo nuevamente. Ahora vamos a hablar de un tema específico en campo visual. Comparto pantalla. Bueno, el tema de ahora es campo visual 10.2 con tamaño 3, con el objetivo de mostrar un daño precoz o inicial. Este es el contenido de la presentación que vamos a desarrollar durante la exposición. Y el objetivo es poder responder al final de esta presentación por qué debo solicitar un campo visual 10.2 y cuándo lo debo realizar. Tradicionalmente se nos ha enseñado que el daño en el campo visual comienza en la periferia dentro de los 24 grados o 30 grados, como por ejemplo un escalón nasal o lesiones paracentrales, las cuales van confluyendo hasta formar un escotoma arcuato, que es superior, se va ensanchando, después aparece un escotoma inferior que también se va ensanchando, dejando la zona macular hasta el final. Esto es una herencia de los estudios iniciales que se plantearon con Campo Goldman. Por ejemplo, en este estudio de 1979 nos muestra que descubren que el calón nasal es un hallazgo en los glaucomas precoz. Sin embargo, tomemos en cuenta que todos estos estudios estaban basados con el Goldman, el cual requiere una cantidad de fibras alteradas para que se presente el daño campimétrico aproximadamente el 50%, versus los campos actuales que necesitan menos del 30% para ya aparecer un daño campimétrico. Por lo tanto, con estos conceptos se formó que el glaucoma solamente afecta el área macular en etapas terminales. Sin embargo, el daño macular hace más de 50 años ha sido estudiado. Se plantea que se puede iniciar el glaucoma principalmente en la mácula. Sin embargo, esto fue olvidado en el tiempo debido a la aparición del campo visual 24.2, el cual nos vamos a dar cuenta que falla en detectar el daño macular que puede ser precoz. Incluso en este estudio de Hood, que ha sido el principal investigador de lo que es el daño glaucomatoso macular, tanto en campimetría como en OCT, plantea que el daño macular detectado por el campo visual 24.2 puede ocurrir con la misma frecuencia que los defectos periféricos en pacientes con glaucoma, incluso en etapas iniciales. Con esto, con este estudio se inicia un boom en los investigadores, en los cuales tratan de detectar y ver cuál es la mejor forma para estudiar la mácula en el glaucoma. Es así como este estudio del mismo equipo del Dr. Hood comparan el campo visual 24.2 con un campo visual 10.2 y con el OCT, y se lo plantean los pacientes con glaucoma, y los pacientes que tenían daño en el OCT a nivel de la mácula, veían cómo se iba aportando estos dos campos. Y concluyen que entre un 2 y un 34% de los pacientes que fueron estudiados, que en este caso fueron solamente 59, fallaba el campo 24.2 en detectar el daño macular. Por lo tanto, ellos plantean que para descubrir un daño macular necesitamos un campo visual 10.2 o tenemos que modificar el tradicional 24.2 estándar. Para esto, la casa Humphrey crea la nueva estrategia, el Cita Faster, o con su programa 24.2C, los cuales incorpora 10 puntos centrales a los que ya evaluaba previamente con 12, y estos puntos están distribuidos de una forma que no es al azar, es principalmente a mayor frecuencia, donde aparecen las lesiones a nivel de la mácula y empiezan a dar más puntos. Por lo tanto, no esperen una figura simétrica, sino una figura que está en relación a la frecuencia de aparición de las lesiones. Lo bueno es que esta nueva estrategia disminuye el tiempo a un 50% comparado con el sitio estándar. Este estudio muestra que qué tan bueno es el sitio Faster 24.2C para detectar daño, y plantea que sus índices son similares entre el 24.2 y el 24.2C. Al tener mayores puntos, agregar 10 puntos más en la evaluación macular, podría tener un mayor beneficio en demostrar algún escotoma que puede estar escondido en el 24.2 estándar. Sin embargo, la correlación es de solamente el 50% entre los CT, o sea, el daño estructural y funcional solamente se correlaciona al 50%. Por lo tanto, este estudio se plantea que el uso rutinario
o de reemplazo al 24-2 aún puede ser debatido. Para algunos investigadores, como el doctor Gill, que es uno de los padres de la campimetría Humphrey, él plantea que el 24-2C debería ser el nuevo estándar. Sin embargo, hay que tomárselo un poquito con cautela y esperar que tengamos mayor evidencia. Este estudio, también realizado ahora realizado por el estudio de Moraes, y también en todo el mismo, muy parecido en el mismo equipo, también está el doctor Hood, evalúan cómo falla el 24-2 en los pacientes con daño macular, que han sido testeados también con un 10-2 y con OCT. En los pacientes que son considerados como hipertensos oculares por el 24-2, o sea, no tenían lesión al nivel del 24-2, y después comprueban sí al OCT y con el 10-2, el 24-2 falla hasta un 35% en el grupo de los hipertensos oculares. En los pacientes sospechosos, donde estaba el OCT sospechoso y el campo visual no era categórico, el 24-2 fallaba hasta un 39%. Y en los pacientes que ya tenían un glaucoma leve por el campo visual 24-2 y no mostraba daño en la mácula, existía realmente el 10-2 en un 61%. Por lo tanto, hay varias consideraciones que tenemos que considerar cuando evaluamos un campo visual 24-2 en los pacientes con glaucoma en estado inicial. ¿Por qué son importantes estos 10 grados centrales? Porque estos 10 grados centrales concentran el 30%, más del 30% del total de las células ganglionares de la retina, y esta misma zona representa un 60% de nuestra corteza visual. Es ahí la gran importancia que tiene valor este sector de la mácula, más aún siendo que está comprobado que puede iniciarse el glaucoma en esta parte. ¿Por qué falla el 24-2? Aquí lo vamos a comparar. El 24-2 tiene 12 puntos que evalúan los 10 grados centrales, la zona macular. Cuando me refiero a la zona macular, tómelo como sinónimo de 10 grados centrales. Lo evalúa con 12, con 4 puntos centrales y 8 periféricos, versus el 10-2 que evalúa con 68 puntos esta misma zona, y además están distanciados en 2 grados versus los 6 grados de distanciamiento que tienen entre puntos en el 24-2. Es por esto fácil entender que en este paciente que se ve una zona central sin daño, al 10-2 aparece el escotoma. ¿Por qué? Porque este escotoma estaba escondido entre medio de los puntos del 24-2 y al 10-2 se hace evidente. En resumen, ¿qué pasa con el 24-2 versus el 10-2 cuando estamos evaluando la mácula? Cuando tenemos un daño en la zona central, cerca de la fijación, nos hemos dado cuenta por los estudios que el 24-2 puede fallar. Nos vemos en este ejemplo que no hay nada y había realmente un escotoma. Si lo detecta, lo subestima. Acá, por ejemplo, hay un daño central. Sin embargo, este daño central no es de la intensidad que lo está mostrando. Nos damos cuenta que en el 10-2 es un poco más extenso y más profundo. Y cuando lo detecta, por ejemplo, en este gráfico, en este campo visual que lo detecta, no lo representa, porque me sale que en este cuadrante hay un daño. Sin embargo, sabemos que este daño al 10-2 sobrepasa la línea media y tiene una forma arcuata. Si comparamos el campo visual 10-2, ¿se acuerdan que el 24-2C tiene una correlación del 50%? El 10-2 tiene una correlación con el OCT del 90%, es mucho más específico. Por lo tanto, con todos estos datos, es lógico que pensemos que le tenemos que hacer a todos los pacientes sospechosos de glaucoma o glaucoma leve un campo visual 10-2. Para algunos investigadores es así, pero posiblemente la respuesta sea que no. ¿Por qué? Con el avanzar del tiempo, el año pasado salió este estudio que es sumamente interesante, que compara la capacidad diagnóstica que tiene el campo visual 24-2 versus el 10-2, comparado también con el OCT. Y este estudio muestra que el área bajo la curva, o sea, la capacidad discriminatoria para determinar si hay un daño macular tanto en el campo 24-2 como 10-2, es muy similar en ambos. No hay una diferencia significativa. Con un P menos 5% nos damos cuenta que es un poquito mejor, con un P2 se puede distanciar, pero sigue siendo no significativa. ¿Y qué pasa? Acá, comparando todos los estudios, vemos que se sobreponen tanto el 10-2 como el 24-2 en el diagnóstico del daño macular, pero si tenemos un P-5%, el 24-2 solamente lo detecta por sí mismo, y no el 10-2 en un 17%.
En cambio, si nos ponemos más estricto en nuestro criterio, con un P menos del 2%, el 24-2 aumenta a un 29% su capacidad diagnóstica por sí misma, versus el 10-2, que con un 5%, o sea, en un criterio un poco más relajado, discrimina por sí sola un 14%, solamente ellos, versus un P del 2%, que nos damos cuenta que ahora baja a un 10%. Y esto no es lógico, debería haber aumentado. ¿Y cuál puede ser la respuesta? Es que el campo visual 10.2 tiene 68 puntos. Eso significa que el paciente necesita más tiempo para realizarlo, y si significa más tiempo y es más complejo, significa que pueden haber falsos positivos. Y esta puede ser la causa de por qué el 10.2, que sonaba hasta el momento tan maravilloso, puede tener algunos problemas. En conclusión, este estudio muestra que el daño campimétrico inicial, al adicionar un campo visual 10.2, el beneficio es leve. Por lo tanto, se plantea que es prudente reservar este campo visual en pacientes seleccionados, no de rutina, como fue tradicionalmente pensado inicialmente, hace unos 5 años, que era casi a todos los pacientes era buena conducta, de buen hábito pedirle un 10-2. Este estudio te dice que, ojo, selecciona a tus pacientes que le vas a pedir un campo visual 10-2. Entonces, se nos vino abajo toda la presentación. Entonces tenemos que plantearnos a qué pacientes yo le voy a pedir estos exámenes, cuáles son estos pacientes seleccionados. Y acá hay una guía para que tengamos presente cuándo es bien o es correcto pedir un campo visual 10-2, tamaño 3. Y acá, primero, si tengo un campo visual 24-2 con un punto de los periféricos, estos son 12 puntos, 4 centrales y 8 periféricos. Si tengo un punto periférico con un P menos del 5%, o sea, el cuadrito completamente negro. Ahí la recomendación es pedir un campo visual 10-2. Si ahora tengo un punto central con un P menos 5%, o sea, al mínimo daño en los 4 puntos centrales, pedir un campo visual 10-2. Si en el campo visual 24-2, si esto está todo normal, pero la PSD está alterada, esto indica que hay un daño focal que, si no está demostrado, está escondido y hay que pedirle un campo visual 10-2. Recordemos que el PSD por sí sola es un criterio de diagnóstico de glaucoma campimétrico. Por otra parte, si tengo un OCT con la zona macular inferior afectada, tengo que pedirle un campo visual. Y algunos se van a preguntar, ¿pero para qué? Si ya tengo el daño estructural, ¿por qué voy a pedir un daño funcional? Hay un mundo a distancia en un paciente que tiene un daño preperimétrico, un daño anatómico, versus un paciente con daño funcional. Cuando el daño anatómico, estructural, pasa a ser daño funcional, o sea, el daño, yo lo estoy viendo en el campo visual, hay una mayor cantidad de pérdidas de fibras nerviosas, aproximadamente el 30%. Entonces es súper importante que estos pacientes, aunque el campo visual 24-3-2, pero tenga esto, corroboremos con un 10-2 a ver el daño funcional. Lo otro, si tienen el cirrus, se van a encontrar que este parámetro, el grosor mínimo de las células ganglionares con la lexiforme interna, si está alterado, es un signo precoz que puede haber un daño también glaucomatoso inicial, que puede estar incluso escondido a nivel del campo visual. Por lo tanto, estas son las recomendaciones que tenemos que considerar en un campo 24-2 o en un OCT para que pasar el próximo paso, que es pedir un campo visual 10-2 tamaño 3. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque se ha demostrado que los pacientes con glaucoma leve que debutan con un daño macular, estos pacientes van a presentar una mayor velocidad de progresión. Y al pasar de las clases nos damos cuenta que la velocidad de progresión es un factor muy importante en el manejo del glaucoma, tanto como pronóstico, como terapéutico. ¿Cómo lo tengo que determinar yo? Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero tener presente, daño macular significa mayor velocidad de progresión cuando está diagnosticado en etapas iniciales. Por lo tanto, estos pacientes que se presentan con un daño macular inicial son pacientes de más alto riesgo, que yo voy a requerir controles más seguidos o iniciar una terapia más agresiva. No nos olvidemos que nuestra misión es preservar la visión central. Es la meta más importante cuando estamos manejando a los pacientes con glaucoma, porque esto va a determinar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo pronto.